Licenciada Rosa, mucho gusto, soy la licenciada Rosa. Vamos a comenzar, voy a compartir, me van a decir si estoy compartiendo la pantalla. ¿Se ve? Ok. Para empezar, tal vez algunas docentes no conocen lo que es nuestra plataforma que tenemos aquí en la editorial de Mendoza. Tenemos lo que es la plataforma donde ahí se suben lo que son los libros, los audiolibros. También aquí tenemos lo que va a ser los simulacros de examen. Entonces, en esta plataforma, los que están ya inscritos con nosotros van a poder tener acceso, ¿no? Para que puedan tener todo el material, incluso lo que son también las diapositivas y todo ello. Entonces, vamos a empezar, tenemos como una hora, me han dicho. Entonces, vamos a ver hoy día los tres libros que se nos han sido, ¿no? Para este ascenso categoría asignados. Sí, creo que estoy ya compartiendo. Ya. Sí, sí, Lisa, está compartiendo, correcto. Muchísimas gracias, Lice. Cualquier cosita, Hola si no Lice, se... perdón, buenas noches. Gracias, Lice, un gusto, ¿cómo está? Sí, Lice. Buenas, Cualquier cosita. buenas noches, Lice. Buenas noches, Lice. Un gran favor. No sé si la clase lo puede grabar, Lice, y nos puede enviar al grupo, por favor, Lice. Sí, Lice, va a estar grabada, va a estar grabada. Vamos a tener una introducción de los tres libros, vamos a tratar de que podamos alcanzar. Sí, lo vamos a tener grabada. Lo vamos a tener grabado, Alicia, y se lo vamos a enviar el link y también se van a poder contactar con su promotora para más información. Cualquier cosita de que quieran cómo acceder a la plataforma y todo ello, pueden contactarse con su promotora que les está atendiendo o en los grupos también, ¿no? Porque son varios grupos que están atendiendo, entonces puedan hacer. Entonces, los libros, vamos a empezar con un libro maravilloso, muy lindo, realmente me ha encantado poder tener el gusto de poder leerlo. No es un libro muy extenso, si algunos ya han tenido la oportunidad de verlo, no es un libro muy extenso, ¿no? Dice que el libro se titula El habla popular del Oriente Boliviano, El Chiquito, de Jürgen Fiester. Él era un alemán, ¿no? Entonces, él nos habla un poquito de la cultura chiquitana, vamos a ver un poquito de su lenguaje más que todo, ¿no? El habla popular, por eso dice, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí algunas cosas que aunque es un libro pequeño, tenemos que tomarle mucho detalle en algunas cosas que justamente ahora se los voy a dar para que no pasemos desapercibido en nada. En el examen lo podamos conocer de tapa a tapa este librito y lo podamos entender y comprender lo que contiene, ¿no? Material, por el tiempo que hoy día tenemos, vamos a hacerlo un poquito más rápido, porque normalmente en nuestros talleres lo hacemos más participativo, lo hacemos mucho más lento, nos retroalimentamos, ¿no? Para que podamos recordar, ¿no? Siempre la clase que comienza nuevo, que vimos la clase anterior, entonces vamos a una retroalimentación para recordar simplemente. En algunos casos se van a dar cuenta que gracias a, no sé, a las imágenes, algo, nuestro cerebro automáticamente ya lo recuerda de una, ¿no? Pero algunas cosas vamos a tener que repetir porque no, de alguna manera nos cuesta, a veces especialmente recordar los años, los lugares, ¿no? Parte histórica o algo, entonces ahí vamos a tener que un poquito seguir repasando. Pero tratamos siempre de que de alguna manera por eso utilizamos imágenes para que nuestro cerebro pueda recordar, ¿no? Lo que de la mejor manera. Ok, vamos a ver acá. Muy bien, entonces, como dije, vamos a ver un poquito sobre la cultura y sobre la lengua, ¿no? Pero mientras aprendemos de la lengua, aprendemos también sobre ellos, ¿no? Entonces, dice que en las tierras bajas del noreste boliviano se han realizado investigaciones durante 2 años y medio, ¿no? Investigaciones comenzaron en 1963 y duraron hasta el año de 1965. Entonces, duraron 2 años y medio, ¿no? La principal, dice, de esta investigación fue el estudio del idioma indígena, que se hizo a 30.000 individuos, ¿no? 30.000 individuos fueron los que han sido tal vez encuestados, ¿no? Han sido de alguna manera grabados, podemos decir, ¿no? Con los instrumentos que tenían en ese tiempo. Entonces, con eso, dice, como un idioma materno o corriente en las tierras bajas del noroeste boliviano, ¿no?
Voy a ver ahorita, ya. Vamos a la siguiente. Entonces, aquí vamos a poner un poquito sobre los chiquitanos. Durante el tiempo, entonces, se llevaron a cabo las investigaciones en las tierras bajas del noroeste boliviano. ¿Se acuerdan? Y más o menos en cuánto dijimos, en 2 años, en 3 años, en 2 años y medio, en 3 años y medio. Si alguien quisiera. Bueno, entonces le voy a ayudar. Sería en 2 años y medio. 2 años y medio estos investigadores han podido recopilar la información de su lengua, ¿no? Vamos a ver un poquito sobre su historia. Entonces, 2 años y medio sería entonces el inciso C, ¿no? La correcta. Entonces, tenemos siempre en la parte de abajo la fundamentación. Le vamos a entregar un Word, que quisiera en esta oportunidad mostrárselo. En la plataforma, este Word ustedes lo pueden tener o se lo pueden descargar entrando a la plataforma y lo tienen ahí para que ustedes lo tengan, ¿no? Entonces, ahí, Word que se ha preparado para ustedes, están las preguntas y cada pregunta tiene su fundamentación en la parte de abajo, ¿no? Tienen como más de 100 preguntas y se va a seguir todavía trabajando en ello, ¿no? Entonces, aquí tenemos de Bolivia su historia, tomo 5. Entonces hoy día vamos a entrar como una parte de que conozcan qué es lo que contiene cada libro. Será muy fácil, será difícil de poder comprenderlo. Entonces, y aquí nosotros le vamos a facilitar esta información que ya tenemos elaborada para ustedes de los 3 libros, ¿no? Siguiendo entonces, todo está en la plataforma para hacerle más facilidad para los docentes. Ya. Entonces, llevaron a cabo las investigaciones, ya ahorita acabamos de verlas, ¿no? ¿Cuánto duraron este tiempo? 2 años y medio, ¿no? Ok. Dice que en este conjunto no se dará una explicación de particular dicho idioma. Esto se hará en otra ocasión y muy detalladamente, ¿no? Sino que se indicará el desarrollo histórico. Vamos a ver un poquito la parte de historia, su significado como lengua general y su situación actual. ¿Cómo llegaron esta lengua chiquita que le dicen, ser una lengua general, o sea, que se impuso sobre las otras lenguas que también habían en la zona? Eso es lo que ahorita vamos a ir entrando, de cómo esta lengua que ahora se fue llamada lengua general, les hizo más fácil a los curas, ¿no? A los misioneros de ese tiempo, que fuera se puedan comunicar, y como era la mayoría también en ese tiempo, entonces dijeron, bueno, vamos a llamar la lengua general, y todos van a hablar esa lengua. En la segunda parte se analizará, dice, la onomatología de estas regiones, por medio de la cual nos enteramos de algunos datos sobre el territorio originario de los chiquitanos también, ¿no? La palabra onomatología, se los he colocado porque hay que cada significado que no es muy conocido, poder recordarlo también, ¿no? Yo sé que mucho de este material para ustedes no solamente es recordar, otros es un poquito, tal vez estudiarlo. Entonces, forma, dice que son con raíces griegas, con raíces griegas, y significa estudio de los nombres personales. Sus componentes léxicos son onoma, que significa nombre, y logos, la palabra. Entonces, eso es. Analizará en la segunda parte de las investigaciones, ¿no? El desarrollo histórico del idioma indígena, dijimos la onomatología de la región, la cultura de los chiquitanos o la geografía de las tierras bajas del noreste boliviano. Entonces dijimos el desarrollo histórico del idioma indígena o la onomatología de las regiones. Era el B, ¿no? La onomatología de las regiones. Lo que estábamos ahorita hablando del significado. Ok. Dice, en este lugar aprovecho la oportunidad para agradecer a mi amigo de San Ignacio de Velasco, Bolivia, el señor Max Full. Lo que estoy acá poniendo es tal cual está en el libro, ¿sí? A veces, simplemente el libro, a veces mirarlo el libro y solamente leerlo, tal vez nos cansa. Pero aquí lo he puesto un poquito más grandecito. Y lo que ahorita voy a hacer, voy a ver si puedo conseguir, acá creo que tengo un terror, sí, con esto me va a ayudar. Con esto, él quiere agradecer, ¿no? Al señor Max Fuss, que dice que en ese tiempo ese señor Max Fuss estaba elaborando, ¿no? Su material lingüístico y todavía dice que no había salido publicado. Entonces, este señor compartió ese material, ¿no? Con el autor de este libro y eso le facilitó mucho. Entonces, en el libro
Les voy a mostrar ahorita el libro. En el libro hay un numerito que dice número 2. Ahorita se los voy a mostrar. Yo lo iba a dejar desapercibido porque siempre en las páginas finales, cuando dice referencia bibliográfica, nadie lo ve, ¿no? Pero el libro tiene algo que se llama notas. Y si ustedes lo ven, parece como si fueran referencias bibliográficas. Antes de las referencias bibliográficas hay un que dice notas, ¿no? Entonces, estas vienen en la parte, en el librito, están unos numeritos, ¿no? En la primera parte del libro, va a notarse usted que hay un número 3, por ejemplo, por acá, hay un número 1 por aquí, ¿no? Entonces, el que se les ha marcado es el número 2, que acá está, ¿no? El de Max Fuss, que es el número 2. Entonces, yo dije, ¿por qué? Porque este libro, como le dije, es corto, y la parte de atrás es de notas, es prácticamente el 20% del libro, un 30%. Entonces, si lo ignoramos, tal vez entre preguntas de ahí y nosotros no le hemos leído la parte final, porque parece como referencias bibliográficas y casi nadie, no vemos que mucho de las referencias, ¿no? Pero después cuando empecé a leer por curiosidad lo noté, no, esto sí o sí vamos a tratar de verlo, que no nos va a costar y parece muy interesante también. Entonces, el número 2, que lo saqué de aquí del libro, también en el número 2, y lo vamos a ver acá. En el número 2 tiene esa nota y tiene ahí una información. Se utiliza en muchos libros porque a veces los autores quieren dar un poquito más información de lo que contiene y no lo ponen en esta parte, sino que lo ponen en la parte de notas o pie de páginas que le llaman, ¿no? Entonces, está elaborado de esa manera, está elaborado con pie de página, ¿sí? Entonces, lo que quiero ahorita, y lo he puesto en la siguiente diapositiva, entonces ahorita voy. Ok, entonces aquí vemos el número 2, le he puesto también el resaltado, para que lo podamos. Entonces, dice en la pie de página, es una información bien interesante. Y ya. Entonces, las notas que le dije, pie de página número 2, dice, también quiero agradecer a mi padre, dice, ¿no? Que me ha ayudado en la transcripción de vocabulario, el señor Max Fuss. Escrito una gramática de chiquito moderno, eh, la cual aún no ha sido publicada, ¿no? Eso es lo que le decía, ¿no? Que este señor lo tenía, pero todavía no había sido publicada. Dicha gramática comprende más de 300 páginas. El diccionario de chiquito moderno comprende más de 16.000 palabras y ha sido amplificado en colaboración nuestra, ¿no? Entonces, si había 16, ellos hicieron esa colaboración para que aumente mucho más, ¿no? Se piensa en la publicación de un diccionario histórico. Es decir, que al lado de cada palabra chiquita del tiempo de los jesuitas figurará la usada hoy día, ¿no? Hasta ahora faltan los medios para su publicación. Entonces estamos hablando de esa fecha. ¿Ok? Ya. También en esta parte del libro tenemos un poquito, habla sobre su geografía, ¿no? Dice que el territorio poblado por chiquitanos se encuentra geográficamente en la zona de transición del Abayoy, del Gran Chaco, a las selvas tropicales amazónicas. Cuando hablamos de transición, quiere decir que la geografía tiene, por ejemplo, la parte de Abayoy o Gran Chaco, tiene características un poquito, comenzando la parte amazónica. Se tiene como una mezcla, ¿no? Hay una transición que parece amazónico y parece Gran Chaco, ¿no? Entonces está como, antes que sea completamente amazónica, está pareciéndose amazónica. Entonces por eso le llaman en transición. Podemos decir, la vegetación está de ambas áreas, ¿no? Del Gran Chaco y de la amazónica. Por eso está en transición. Está yendo para ser completamente amazónica y está en ese proceso. Encontramos canosas del tipo de Pantanal de Brasil. Yendo en dirección norte, hallamos sabanas. Su micrófono, licenciado, por favor, cuando entre. El título del libro, si le vamos a facilitar nuevamente, son los 3 libros, hemos empezado con lo que es las lenguas de chiquita, ¿no? Ahorita acabo de mostrárselo también. Entonces, yendo en dirección norte, hallamos sabanas inundadas que circundan como lenguas a los altos montes, ¿no? Vamos al siguiente. Dice que este territorio habitado por los chiquitanos abarcan las provincias de Ñustra, Chávez, Velasco, Chiquitos y Sandoval, del departamento de Santa Cruz de la Sierra.
Aquí se les ha puesto el mapita para que lo veamos, ¿no? Ñuflo de Chávez, está la provincia de Velasco, de Chiquitos, ¿no? Tenemos esos tres, y de Sandoval, serían estos cuatro. Cuando vamos al internet, ¿no? Que se menciona estos cuatro, ¿sí? Pero aquí el libro nos menciona uno más, que dice que además encontramos a los chiquitanos en Buenavista, dice. Entonces, eso, bueno, y es que es la provincia del Sara, por aquí están. Entonces, en esta zona del Sara también encontramos parte de los chiquitanos. Esta información la sacamos de tal cual como está en el libro, del departamento de Santa Cruz de la Sierra, que se denominan a sí mismos Purapá. En chiquito significa amigo, ¿no? Hoy en día, dice, tan solo fueron tratados brevemente por un solo etnólogo, ¿no? Un solo estudiador histórico etnólogo, él fue el que, ¿no? Hizo el estudio de ellos, ¿no? Ya. Sin poder detenernos en la descripción de la situación demográfica que es en los siglos pasados, fue influenciada por los más diversos factores, ¿no? Nuevamente aparece, como dije, el pie de página, que es el número 5 y nos da cuáles son esos factores, cuáles son esas situaciones demográficas o las situaciones que fueron influenciadas, ¿no? Para que, ¿no? Avanzar en parte de su historia. Por ejemplo, dice que las reducciones de los jesuitas, las reducciones de los jesuitas, imaginemos cuando vemos, escuchamos estas palabras reducciones, se refieren a las misiones o a las evangelizaciones de los jesuitas. Entonces, reducciones no es como uno piensa se va a reducir algo, sino en este caso cuando hablamos de reducciones, hablamos de misiones o evangelizaciones de los jesuitas, ¿no? Entonces, el sistema de patronaje, construcción de las vías férreas. Entonces, son las cosas que ¿no? Influenciaron a ciertos factores de su cultura, podemos decir que cambiaron, ¿no? Todo eso está en lo que le dije en el pie de página que está al final del libro, ¿no? Entonces aquí, bueno, algunos atuendos de aquella época. Los chiquitanos, dice, quienes obtuvieron su nombre de los conquistadores del siglo XVI, hablan un idioma propio. Todos los intentos que hasta ahora fueron hechos de adherirlos a un grupo de idioma mayor fracasaron, ¿no? Entonces está hablando de esa época, ¿no? Un pie de página, y que me gusta porque en ese pie de página nos habla de por qué le llaman por qué le llamaban chiquitanos. No sé si alguien ya lo recuerda, tal vez ya lo sabe. Entonces, para recordar por qué pusieron el nombre chiquitano por sus casas, ¿no? Que vamos a ver por sus puertas en realidad. Creo que se los he puesto también aquí la imagen para que no nos olvidemos, ¿no? Entonces, acá los conquistadores hablaron de chiquitos a causa de las puertas pequeñas de sus casas y se lo he puesto ahí la puerta, ¿no? Entonces, como le dije, este pie de página interesante, no tenemos que perderlo, al final igual una pasadita, vamos a darle también esa pasadita porque estamos yendo en la parte del inicio, pero también tenemos que ver un poquito más, ¿no? Que es bien interesante. Yo sé que tal vez muchos ya lo conocían. Luego dicen que los conquistadores que partían de Asunción fundaron Santa Cruz de la Sierra en 1569, ¿no? O sea, vemos que los conquistadores estaban viniendo de la parte del Paraguay, de la parte de Asunción, y fundaron la primera Santa Cruz, que fue en el año de 1560, a pocos kilómetros de la actual ciudad, que es lo que es San José de Chiquito. Eso es su primera fundación de Santa Cruz, ¿no? A orillas o arroyo Sutó, ¿no? A orilla del arroyo Sutó. El epíteto, bueno, aquí vamos a ver. El epíteto de la sierra se debe a que la ciudad, dice, se encontraba en las cercanías de una sierra que se eleva al sur de la planicie, ¿no? En 1595 fue trasladada la ciudad al oeste, en dirección hacia la llanura grigota, pero el nombre de la sierra le quedó, ¿no? Entonces, ahora no sé si a algunos les ha pasado porque todavía se llama Santa Cruz de la Sierra. ¿Dónde está su sierra? ¿Dónde están sus montañas? No la vemos. Entonces ahora sabemos por qué se llama de la sierra, porque en esa época, ¿no? Se encontraba en cercanías de una serranía, ¿no? Y se elevaba dice al sur con una planicie. ¿No? Entonces, pero ese nombre se nos quedó, no, se mudaron y se mudaron con el nombre también, ¿no? Con el nombre de la sierra, ¿no? Entonces, bueno, yo sé tal vez, para no olvidarnos por esa razón. Vamos acá. La antigua ciudad de Santa Cruz de la Sierra estaba dentro del territorio de las tribus de habla chiquita y aruá. Y creo que eso sí tenemos que recordar. Entonces, estamos hablando ahorita, ¿no? De su primer asentamiento, ¿no? De Santa Cruz, fundación.
Entonces, habían tribus que eran de habla chiquita y aruac, ¿no? Tenían esas, por ejemplo. Nos enteramos con los primeros informes, ¿no? Entonces ellos estaban en su investigación y se dieron cuenta que eran estos dos, ¿no? Las dos tribus. Las tribus que estaban en los alrededores de la antigua ciudad tuvieron 45 años de influencia de parte de los conquistadores, ¿no? Entonces, 45 años se quedaron con los conquistadores, influenciados por ellos. Dice de su traslado, después que vimos que ellos se trasladaron, eh, sus tribus volvieron a su estado de libertad y estuvieron como libres por unos 100 años, ¿no? Volvieron a sus selvas, al bosque, ¿no? El año de 1691, ¿no? Ok, aquí tenemos un poquito de la imagen que saqué buscando. Salen los conquistadores de Asunción, estaban viajando del Paraguay, se instalan, bosquejo de lo que ya acabamos de leer, ¿no? Entonces salieron los conquistadores para ir visualizando cómo fue. Fundaron Santa Cruz, ¿en qué año? De 1560, ¿no? A unos pocos kilómetros de la ciudad de San José de Chiquita. Y en 1595 deciden mudarse, ¿no? Se trasladan la ciudad en dirección hacia la llanura de Grigota, ¿no? Luego, vamos a ver acá, tenemos que la antigua ciudad de Santa Cruz estaba dentro del territorio de las tribus de habla chiquita y aruac. Entonces, esa información para poder recordarla, lo he puesto por eso de eso, ¿no? Y el epíteto de la sierra se debe a que se encontraba en cercanías de la sierra, ¿no? Se trasladaron y también se trasladó la sierra, se nos quedó hasta hoy en día. Ok, entonces vamos a ir. Las de la antigua ciudad tuvieron 45 años de influencia de parte de los conquistadores. Nuevamente, entonces, ¿cuánto tiempo estuvieron? La primera parte se quedaron 45 años los conquistadores. Luego, si se recuerdan, fueron libres como unos 100 años, ¿no? Después del traslado de la ciudad, ellos se mudan y ellos vuelven a ser libres, ¿no? Hasta el año de 1691. Dice, en comparación con los 45 años, se los he puesto, hay un poquito ¿no? De una comparación porque nuevamente los conquistadores vuelven, ¿no? Vuelven otra vez a estar, ¿no? Estar viviendo con los chiquitanos. Entonces, pero la segunda parte, cuando ellos vuelven, ahí tienen una mayor influencia, y eso es lo que trato aquí de verlo, dice, ¿no? Una comparación, dice, con los 45 años primero, en los cuales unos indios de habla aruac y chiquita estuvieron bajo la influencia conquistadora, ahí está haciendo una comparación. Los 76 años siguientes que pasaron, ¿no? O sea, recordemos, 45 años ellos están ahí con los conquistadores, luego los conquistadores se mudan, dejan de Santa Cruz de la Vieja, que le llaman ahora, y ellos quedan 100 años de libertad, podemos decir, vuelven a su selva, vuelven a hacer lo que están haciendo. Después pasa ese año, ese tiempo que pasó los 100 años, ya pasaron 1691 años, luego otra vez vuelven los conquistadores y los agarran por 76 años más, ¿no? Después de 1691 hasta el año de 1767, ¿no? Otros 76 años. Primero estuvieron 45, luego 76 años. ¿Cuál comparación? Dice que fue mucho mayor influencia en estos años, dejando hondas huellas en la cultura material y espiritual de estos indios, ¿no? Entonces estuvo 2 veces, pero la última vez que se quedaron ya fue como que hubo más influencia, ¿no? Entonces por eso ahora tenemos mucho más de la cultura chiquitana que vienen de las misiones, de los conquistadores. Mira, por ejemplo, esta imagen de fondo que se los he puesto es de una misión jesuita, pero del lado de Asunción de Paraguay, ¿no? La parte de aquí. Los padres, dice, de la Compañía de Jesús fundaron 10 reducciones, ¿no? ¿Se acuerdan qué significaba reducciones? Hace ratito se los mencioné. Las reducciones dice que eran misiones o podemos decir evangelistas, ¿no? O sea, eran misiones, pongámosle reducciones o misiones. Entonces fundaron 10 misiones, ¿no? En los años de 1691 a 1767, en base a este sistema de reducciones o misiones, guaraníes del Paraguay, ¿no? Entonces, ellos como venían del Paraguay,
trajeron también ya su modelo de sistema de reducción de emisiones, como ellos lo tenían estructurado en Paraguay, se los trajeron también acá, y dicen las cuales se encontraban unos 23.788 indios chiquitanos, ¿no? En 1767, año, hasta que fue el año de la expulsión, ¿no? En el año de 1767 nuevamente ya ellos salen, ¿no? Entonces vuelven nuevamente a ser libres. Dice, merece nuestra admiración, dice, el espíritu de abnegación de aquellos jesuitas, ¿no? Aquellos misioneros que marcharon a la selva y pampa a inducir a los indios a agruparse en pueblos grandes. Entonces, ellos no querían que estén dispersos porque normalmente se ve que las tribus estaban dispersas, ¿no? Entonces, ellos les hacían, podemos decir, imaginar que les hacía muy difícil ir, digamos, hasta cierta distancia, no sé, y peor tal vez a pie. Entonces, ellos lo que hicieron más fácil es agruparlos, ¿no? Como acá, ellos trajeron ese modelo como ya estaban enseñando allá en Paraguay o en Asunción y trataron de ponerlo también en aquí, ¿no? En este territorio. Entonces, marcharon a la selva, a las pampas, a inducir o a, ¿no? Bueno, a invitar, podemos decir, a los indios a ocuparse en pueblos grandes. Muy pronto, su micrófono, licenciado, se escucha la conversación, licenciado, ¿quién tenemos? Eugenia, No es madura, no es madura. Por lo mejor no es ¿me ayuda? sí, mejor. Dicen, ¿se Su escucha? micrófono, por favor. Gracias, Lice. Entonces, muy pronto, dice, los padres se encontraban ante el problema en qué idioma hablarían con los indios y cuál de ellos les enseñaría la doctrina cristiana. Pues en ese territorio se hablaban muchos idiomas, como les estaba diciendo, ¿no? Como nos enteramos por las antiguas fuentes, los documentos de los jesuitas y los relatos posteriores. Entonces, ahorita vamos a ver, creo que ya está acá. Ellos tenían había muchas tribus de otras lenguas más pequeñas. Creo que aquí se los menciona. Acá vamos a entrar. Aquí está. Entonces, que los jesuitas elevaron a lengua general el idioma indígena hablado por el grupo mayor. Entonces, ¿cuál es el grupo mayor? Era el chiquito, ¿no? Entonces, ellos dijeron, bueno, va a ser la tribu que más habla este idioma es la tribu del chiquito, ¿no? El idioma chiquito. Entonces, después teníamos a la Aruá, también estaba la Chapacura, los Otsuque, el Guananí y otras, ¿no? Pero eran en menores cantidades. De modo que en las primeras reducciones o misiones, nuevamente, el grupo principal era formado por los indios de habla chiquita, ¿no? Mientras que los demás indios, los que tenían en poco, formaban solamente una minoría en las parcialidades. A estas minorías les era permitido hablar en su lengua materna dentro de su parcialidad, o sea, comunicarse solamente podemos decir entre familia, entre ellos, ¿no? Pero cuando iban ya a las reducciones o a las misiones donde estaban evangelizando, ellos estaban como obligados a aprender el idioma chiquito, ¿no? Debían aprender el chiquito como lengua corriente, ¿no? Es como que le impone al aprender, en este caso nos pasó un poquito aquí en Bolivia, ¿no? Las personas que hablan otro idioma, el aymara, quechua, están como forzados a aprender el español porque es lo que más se habla hoy en día, ¿no? Entonces en ese tiempo estaba pasando algo similar. Entonces, ya. Vámonos a la onomatología, ¿no? Del norte, ya. Como le dije, el libro es chiquito, parte que está, no, al final hay una parte donde tiene algunos significados, eh, algunas palabras chiquitos, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá les anoté algunos porque son mucho más, ¿no? Entonces, en los siguientes talleres vamos a ampliar un poquito más este libro porque ahora, como por el tiempo, he tratado de solamente introducirlo a lo que contiene. Ya hemos visto que hay pie de página, hemos visto que contiene, ¿no? Cierta información, pero que tenemos que desmenuzar más el libro, en más detalle. ¿Qué más hay? ¿No? En parte al final también del libro hay una onomatología, ¿no? Hay un significado de qué es lo que significan, ¿no? Estas palabras, ¿no? Entonces tenemos al bachich, ¿no? ¿Cómo se pronunciaría? Bakich, ¿no? Bakich, que es pájaro, garza. Tenemos al opiñé, que sería el lagarto, oceoch, que sería el maíz blando, y tenemos a yororobá,
la caída de agua, y Roboré, piedra de fuego, Jaá, que sería la piedra, ¿no? Entonces, serían unas 3 o 4 hojas, creo, en el libro, se habla un poquito de mucho de su significado. Entonces, al azar, he podido para que ustedes vean qué es lo que contiene y lo que nos toca también estudiar de este libro, ¿no? Entonces, esa ha sido como una entrada a lo que vamos a ver de este libro. Siguiente. El siguiente libro se llama Bolivia, su historia, el tomo 5, la gestación y las emergencias del nacionalismo del año 1920 a 1952. Entonces, en este libro vamos a ver qué es lo que ocurrió en ese tiempo, comenzando desde el año 1920 hasta 1952. ¿Qué ocurrió? Entonces aquí entra la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, entran algunos conflictos, ¿no? Entran ahí el conflicto con el gobierno y muchas cosas, y todo eso está enmarcado en este tiempo, ¿no? Aquí también vamos a ver, por ejemplo, acá dice que son el tomo 5. Solamente nos han dado para estudiar el tomo 5, pero este libro tiene 6 tomos. Y acá se los menciono porque está escrito en el libro. Al comienzo tiene como una parte que se llama presentación general, que eso es lo que quiero para que ustedes puedan conocer, y ya después entramos lo que es al libro por detalle. Esta información nos sirve para ver lo que vamos a encontrar en el libro, ¿no? Entonces, ahí comienza con esta pregunta: ¿cuál está en el libro? Se los he colocado así como está. Que llevó a un grupo de más de 20 investigadores a emprender la aventura de escribir una obra cerca de 2000 páginas para la lectura de un público no especializado en el tema de la historia. Acá con esta pregunta, que ellos eran como 20 investigadores. Vemos también que escribieron un libro muy extenso, como más acerca de 2000 páginas, ¿no? Por eso le decía, son como 6 tomos. Ahora, el que nos han dado para estudiar solamente es el tomo 5, por eso estamos ahorita con el tomo 5, ¿no? Aquí nos menciona el proyecto y nos preguntan cuántos tomos contiene el libro, pero no sé, o sea, entonces, pero ya sabemos, porque aquí en el libro, en esta parte, más adelante se está que son seis tomos, ¿no? Eh, Después, entonces, también podemos con esta pregunta ver este libro está diseñado de una manera que una persona que no es especialista en historia lo pueda comprender, ¿no? Entonces, por eso que no sea especializado en el tema de historia, cuando lo lea, entonces él va a poder conocer, entender, ¿no? Comprender un poquito más, y va a ser más sencillo. Entonces, de esta manera está estructurado un parte del libro, ¿no? Energía, dice, así tal cual está en el libro, que impulsó a este grupo a trabajar más de 3 años articulando la investigación individual con el debate colectivo, sacrificando horas y días en reuniones a veces interminables. Entonces, también con esta pregunta podemos ver qué tiempo duró este libro en ser elaborado. ¿Duró un año, 10 años, mes? Aquí nos dice que duró 3 años, ¿no? Que ellos estuvieron, podemos decir, ¿no? Buscando la información con otros materiales, comparando, incluso había como debates entre ellos, ¿no? ¿Con cuántos investigadores estamos hablando? Eran como unos 20 investigadores, ¿no? Entonces tenían como reuniones, se sacrificaban muchas cosas para poder elaborar este libro, ¿no? Entonces, muchos de los libros de historia que tenemos tienen, dependiendo de la persona o del enfoque que le quieren dar, con los diferentes, por ejemplo, resúmenes, o podemos, no resumen, sino investigación de otros libros, ellos lo estudian y luego nos presentan este análisis que ellos han hecho, ¿no? Y que son 20 investigadores que han hecho este análisis y nos lo están presentando. Los libros, analizándolo, está con la especialidad, sí, ¿no? Está con la especialidad, nos da muchos detalles, hay mucha información de años, de fechas. Entonces, acá lo que vamos a hacer es recordar y tenerlo sí grabado ahora, porque tenemos que recordar las fechas, los años, los acontecimientos, ¿no? Está todo. Entonces, este libro tenemos que ir más a detalle. Otra vez la presentación general, que lo que contiene, la historia contribuye así a la creación de una ciudadanía activa, ¿no? Una frase que ellos ponen acá: la historia dice que contribuye así a la creación de una ciudadanía activa, a la construcción de una esfera pública informada y democrática. Ustedes sí han escuchado a veces que dice la frase, la historia se repite, ¿no? La historia se repite. Entonces, aprender, ¿no? Conocer parte de la historia tal vez nos ayude a no cometer los mismos errores, porque pareciera que se repitiera, ¿no? Ok.
El libro dice que esta propuesta se centra en 3 ejes estructuradores, tal cual como está en el libro. ¿Cuáles son esos 3 ejes estructuradores que les ha motivado a ellos? O sea, en qué direcciones se van a ir, en qué enfoques les van a dar. Entonces dice, repensar, dice, utilizar las nuevas propuestas teóricas planteadas en los ámbitos científicos, ¿no? Como les decía, ¿no? Entonces ellos han estado investigando de otros libros, están como analizando si lo que ellos están opinando va o no va, o ellos están dando su propia opinión, su propio análisis, porque han encontrado una nueva investigación que tal vez es diferente y no concuerda con la otra información de otro libro, porque encontraron. Entonces se va actualizando, se va investigando. Entonces repensar, ¿no? O sea, antes se creía de esta manera, pero ahora estamos ya pensando que es de la otra manera, ¿no? Entonces, repensar y utilizar las nuevas propuestas teóricas planteadas en los ámbitos científicos, que fue plasmado en varios estudios, ¿no? Entonces ellos estaban, como dijimos, investigando de otros autores, por historiadores nacionales y extranjeros, porque tenemos mucha información que nos incluye a nosotros, ¿no? Eh, por ende también, ¿no? Cuando cuentan los extranjeros la historia ¿no? De Sudamérica, por ejemplo, a veces se enfoca y habla del área de Perú, de Bolivia, ¿no? Entonces, la investigación es de manera general, que no habían sido aún difundidas, ¿no? Entonces, podemos decir que en verdad se profundizaron, buscaron mucha información tal vez que no se conocía para poder hacer nuevamente ese repensamiento, ese análisis y poder plasmarlo aquí en el libro. Transmitir un lenguaje más simple, pero no por ello menos profundo la información recogida por los estudios historiográficos de los últimos 30 años, ¿no? Y no se mantuvo hasta hoy en un ámbito exclusivamente académico, ¿no? Como decía en un comienzo, este libro ha sido elaborado de una manera que una persona que no es historiadora, que no es de la especialidad, podemos decirlo, lo pueda comprender cuando lo empiece a leer el libro, ¿no? Entonces, de esa manera ellos han dado ese enfoque, es un lenguaje eh, entendible, ¿no? Okay. Después, el eje número 3 dice que era generar a partir de nuestra propia reflexión una agenda de opinión y debate ciudadano en torno a nuestra historia y nuestra visión del pasado y del presente, ¿no? Entonces, ellos nos están transmitiendo, ¿y qué piensa usted? ¿No? ¿Qué piensa usted sobre esto? Y poder generar tal vez un debate. Yo estoy de acuerdo, no, yo estoy de acuerdo con el otro, me ha dado una nueva información, voy a repensar, como decían ellos, no voy a repensar lo que estaba pensando. Ok. El proyecto editorial se llama, este libro se llama, es un proyecto que le dieron el nombre de editorial. Recordemos cuántos tomos eran 6 tomos, ¿no? Ahorita que nos han dado para estudiar es el tomo 5. Les recomiendo, colega licenciado, ya, gracias. Entonces, el proyecto editorial que presentamos consta de 6 tomos, aquí ya se los anoto, elaborados por el mismo número de equipos de investigación, ¿no? Entonces, al un comienzo dijimos cuántos investigadores eran como unos 20 investigadores. Entonces, esos 20 estuvieron en el tomo 1, tomo 2, tomo 3, hasta el número 6. Pero hoy en día vamos a analizar el tomo 5. Entonces, en el libro se menciona un poquito de resumen de cada tomo, lo que contiene el enfoque de cada uno. Pero como tenemos que estudiar el 5, entonces se los he puesto lo que contiene el quinto. El tomo dice, está centrado en el proceso que abarca la crisis del modelo liberal hasta la revolución de 1952, ¿no? Analiza los procesos políticos y sociales que evidenciaron el despertar de corrientes que planteaban transformaciones profundas a la sociedad boliviana y examina las estructuras económicas en un momento de mayor inserción de Bolivia en el mercado mundial como productora de materias primas, así como en sus intentos por avanzar en procesos de industrialización, ¿no? Entonces, volumen trata de los periodos de 1920 a 1952, ¿no? Entonces, de estas fechas ocurrió la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Entonces, acá en este libro, la siguiente taller, vamos a ir analizando qué pasó en el primer, porque menciona la fecha, cómo la Primera Guerra Mundial influenció
lo que es en Argentina, no solamente en Argentina, en toda Sudamérica, ¿no? La exportación, la importación, incluso el mismo presidente ahí lo menciona, ¿no? El presidente de Argentina se preguntó, ¿y por qué hacemos, por qué estamos elaborando materias si nos han cerrado? Porque había un quiebre económico en Estados Unidos. Entonces todo ello, parte lo han colocado acá en el libro, porque ha influenciado mucho nuestra economía y en el gobierno. Entonces, Audífonos. este volumen, Vos no más chicas ustedes. por favor, licenciado, su micrófono, ¿dónde están? Cuando ingresen, traten de que estén cerrados su micrófono. Ok. Entonces, que suceden un conjunto de trascendentales hechos que abonará el camino hacia la Resolución Nacional de 1952 en Bolivia, ¿no? Entonces vamos a ver que el libro contiene muchos detalles, mucha información que tenemos que analizarla. Entonces, por esta razón, el eje central de trabajo será el de la inclusión política social, ¿no? Muy bien, acá tenemos el Partido Liberal, ¿no? Dice que en ese tiempo el Partido Liberal dice que gobernó desde 1899 a 1920, dejando atrás de sí un país que experimentó los beneficios de la modernidad expresados en el crecimiento económico, las reformas sociales y la movilidad poblacional, ¿no? Estamos empezando quién era, ¿no? Entonces, en ese periodo de 1920 a 1952, que recordemos que este libro tiene este volumen, está enfocado en eso, este volumen trata de ese periodo de 1920 a 1952, en el que suceden un conjunto de trascendentales hechos que abonarán el camino hacia la Resolución Nacional de 1952 en Bolivia, ¿no? Bueno, aquí también tenemos que ponerle, en eso sí vamos a tratar de que este libro, todo lo que es factores y fechas, citas, podemos decir citas, quién mencionó, porque eso sale en los exámenes, ¿no? ¿Quién mencionó, o de quién es esta frase, ¿no? Entonces, sí o sí tenemos que tenerlo, si hay 50 o 60 autores con fechas y con frases de ellos, entonces tenemos que recordarlas y ponerlas, tenemos que tenerlas acá, ¿no? Entonces aquí comenzamos con una que es Magdalena Cajías de 1999, esa es su cita de ella. Dice, además, como señala Magdalena Cajías, el Partido Liberal tuvo las condiciones como para perfilar un proyecto de intención hegemónica. Sin embargo, dice, dicha modernidad convergente con los inicios de la industrialización y la emergencia del movimiento obrero se limitó solamente a sectores privilegiados de la sociedad, ¿no? Hubo la intención, ¿no? De que sea el Partido Liberal haga, o sea, pueda ser para todos, ¿no? Esa hegemónica o esa hegemonía, le podemos decir, pero solamente se limitó a la alta sociedad, podemos decir, ¿no? A sectores privilegiados, ¿no? Que tengan economía. Así, la mayoritaria población indígena y varias regiones marginales del país no fueron incluidas en este ideal, ¿no? Ya en el año de 1914 se evidenciaron los primeros síntomas de crisis del Estado liberal. E hice otra vez un bosquejo para ir viendo qué es lo que va pasando en la historia, ¿no? Entonces, más adelante está, creo que en la siguiente diapositiva, para que vamos recordando cómo comienzan las fechas, ¿no? Como un pequeño bosquejo. La creación de una nueva opción política, ¿no? Entonces, no es conforme con lo que estaba pasando y ya empezaron, vamos a hacer un movimiento, ¿no? Hay que cambiar, ¿no? Entonces, prometía, dice, desenterrar la manipulación y el abuso de poder, ¿no? Y acaso accedía al gobierno, ¿no? Entonces estaba prometiendo, ¿no? Si me llevan al gobierno, entonces ¿no? Voy a sacar lo que es el abuso, ¿no? Todo lo que está mal acá lo voy a hacer. Entonces, estaba prometiendo mucho. Entonces, a partir de los años ya 20, dice, cuando el Partido Republicano llegó a él, ¿no? Entonces aparece, ahí llega, el ámbito de participación democrática se amplió hacia otros sectores sociales, ¿no? Otra decisión marcó el inicio de un proceso de inclusión paulatina, ¿no? Entonces ya empezaron las personas que estaban marginadas a ser incluidas, ¿no? ¿No? Ser escuchado tal vez sus voces, ¿no? Pero ya estaba empezando una inclusión, ¿no? De estos grupos hasta entonces marginados, ¿no? Sin embargo, dice, el manejo arbitrario de poder se mantuvo, ¿no? Todavía no lo querían soltar y todavía había un abuso de poder.
sea, aquí el bosquejo como lo que acabamos de leer. Entonces, el volumen sí trata de qué fecha, de 1920 a 1952, ¿no? Aquí, como dije, vamos a analizar a detalle lo que es la Primera Guerra Mundial, la Segunda y la Revolución, y creo que está aquí también se les ha anotado lo que vamos a ver. En 1914, aquí ahora hay como una crisis del Estado liberal, ¿no? Como que no estaban conformes las personas, entonces hay como un resquebrajamiento, le decimos, o algo como que se va rompiendo, entonces hay como una fisura. Después viene el Partido Liberal, que gobernó de 1899 a 1920, ¿no? Entonces, y está tal cual estaba en el libro, lo puse ahí de la fecha. Luego viene el Partido Republicano, que llega en el año de 20, dicen, ¿no? 1920. El liberalismo, ¿no? Dice que el liberalismo, a través de sus diferentes vertientes, ¿no? Líneas, podemos decir, continuó al mando del país hasta el final de la Guerra del Chaco, que fue en 1932 a 1935, ¿no? Y tenemos fechas que tenemos que, bueno, en la siguiente vamos a tratar de recordarnos cuándo fue la Guerra del Chaco y todo ello, vamos a tener más así. Una vez culminada esta, dice, una nueva generación de políticos, militares, intelectuales, jóvenes y dirigentes sociales accedió con interregnos a diversos espacios de poder, ¿no? Entonces empezaron a aparecer, ¿no? Nuevas vertientes, nuevos ideales, podemos decir, idealistas, ¿no? Que incluían tal vez militares, y jóvenes intelectuales, ¿no? Y bueno, hay una palabra que igual se lo puse acá, que significa interregnos, ¿no? Es un espacio de tiempo en que un Estado no tiene soberano, ¿no? Entonces, con interregnos diversos espacios de poder, ¿no? Entonces, se estaban viendo, buscando la manera de poder influenciar en ciertos sectores, tal vez que no tenían, ¿no? Hay poder. Bueno, sentidos generales, nuevamente, lo mismo que vimos, pero en este caso le aumenté lo que el liberalismo continuó hasta, porque ahí pone una fecha, ¿no? Entonces, ese liberalismo continuó de 1932 hasta 1935, ¿no? Emergentes actores, o sea, los actores que empezaron a nacer, ¿no? a empezar a salir, ¿no? Entonces, en este camino pendular, dice, se insinuó el rumbo al que apuntarían las nuevas tendencias, ¿no? Enunciadas por los emergentes actores políticos, como la de promover el acceso a los sectores marginados al ejercicio de sus derechos laborales, sociales. Estaban prometiendo muchas cosas, ¿no? Como si nos vemos acá, ¿no? Van a tener menos horas trabajando, ¿no? Muchas cosas que estaban en ese tiempo, estaban mucho a gusto. Entonces, haremos, dice, énfasis en estos temas, en lo que va a contener el libro, tomando en cuenta que la inclusión e innovación de protagonistas y propuestas también tuvo un efecto de exclusión de antiguos partidos y prácticas sociopolíticas. Entonces, los nuevos actores políticos que estaban emergiendo, que estaban viniendo, empezaron a sacar a los antiguos, porque ya su ideología ya no calaba, ya no era aceptada por el pueblo, ¿no? Entonces ahí va a hacer un análisis. Por eso a mí me gusta porque la historia como que se repite, ¿no? La guerra del Chaco, ¿no? Entonces esta guerra nuevamente de 1932 a 1935, ¿no? Que duró. O sea, que esta guerra que duró este tiempo fue sin duda el acontecimiento como que nos dejó pobres, ¿no? Nos dejó muy mal. Entonces, que terminó por desnudar, dice, la grave falencia de un Estado excluyente y ausente, ¿no? Entonces, vemos, parece que el Estado no se estaba preocupando, ¿no? Tal vez por él mismo, no sé, por su línea, pero no estaba con el pueblo, podemos tal vez decir. Durante el conflicto bélico, la nación se encontró a sí misma y tomó conciencia de su debilidad, diversidad y fragmentación, porque perdieron, ¿no? Perdimos mucho. Entonces, con la crudeza de la derrota, emergieron nuevas concepciones sobre la pertenencia de construir un nuevo Estado, ¿no? Como, bueno, es como cuando uno pierde o uno se cae, uno dice, ya no queremos volver a hacerlo, entonces vamos a cambiar, ¿no? Vamos a hacer ese cambio que estaba buscando la gente, ¿no? Entonces, la etapa 920, bueno, nuevamente, ese es el periodo que estamos analizando. Entonces, la historia de este periodo no puede entenderse si no se toma en cuenta el entorno internacional y se ubica al nacional.
dentro de este contexto, lo que les decía, ¿no? Eh, en ese tiempo hubo, ¿no? En ese tiempo de 1920 a 1952 ocurrió lo que son las guerras, ¿no? Entonces ocurrió lo que es la Primera Guerra Mundial, ocurrió lo que es la Revolución Rusa, el debacle económica, economía mundial, también hubo eso, la sangrienta guerra, ¿no? De civil española y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, para entender un poquito más, dice que tenemos que incluir también la historia general. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Eh, nos afecta lo que ha pasado, ¿no? La guerra de Ucrania, ¿no? Con Rusia, ¿no? Pareciera que no, porque está muy lejos no nos va a afectar, pero nos afectó económicamente, afectó a muchos, ¿no? Subieron muchas cosas y todo eso, y también llegó eso, ¿no? Como un rebote afectando. Entonces, lo mismo ocurría en eso. Vamos a ver ahí lo que ocurrió en la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos, bueno, empezó un momento donde subió muy bien su economía, todo, después hubo, ¿no? su caída, y esa caída también influyó aquí en Sudamérica. Entonces, eso está también vamos a analizar en los siguientes talleres. Entonces dice, bueno, se ubica la etapa que nos ocupa en este año 1920 a 1950 estuvo marcada por una profunda crisis política, económica e internacional que vino como consecuencia de todas estas cosas que acabamos de decir, ¿no? La Primera Guerra, la Segunda, la Revolución Rusa, el debraque de la economía mundial, ¿no? La sangrienta guerra civil española también, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver en detalle qué es lo que pasaron, en detalle con las fechas y todo, y vamos a ir analizándolas, ¿no? Entonces creo que hasta ahí como una introducción de lo que vamos a ver. Ahora vamos a ver un poquito, entonces el tiempo de la... Vamos a ir terminando acá. Ok, ya, ok, ¿sí se ve la pantalla? Sí, Sí, se ve. ya, ok, gracias, Alice. Entonces, bueno, ok, entonces comenzamos con la primera. Entonces, le he puesto, digamos, de una manera que los puntos que están, ¿no? Para analizar. Vamos a empezar, dice que este libro dice, la problemática histórica recorre de punta a cantón la obra de René Zavaleta, ¿no? Mercado. Así, tras una inicial intuición publicada en 1963 bajo el nombre Apuntes de una historia natural de Bolivia, dedicó tres sendos trabajos a este fascinante tópico. ¿No? ¿Cuáles son esos tres sendos, ¿no? Que contiene este libro? Tenemos lo que es el desarrollo de la conciencia nacional de 1967, las consideraciones generales sobre la historia de Bolivia de 1932 a 1971, y tenemos la tercera que sería lo nacional popular en Bolivia de 1986, ¿no? Entonces tenemos estos tres. En este caso vamos a hacer los siguientes talleres para poder estudiarlos nuevamente con estas opciones. Vamos a hacer con preguntas. La problemática histórica que recorre la obra de René Zavaleta Mercado, ¿cuál es esa problemática, no? En esta parte, y cita estas tres problemáticas que él menciona, que sería la conflictiva entre la nación, las clases sociales y el poder político, ¿no?
Ahora aquí podemos hacer un poquito de descanso. ¿Cuál es la problemática historia que recorre la obra de René Zabaleta? Lo que ahorita acabamos de verlo. El conflicto entre nación, las clases sociales y el poder político, o era la decadencia de Charca, la revolución de 1952, o el desarrollo de la conciencia nacional en Bolivia. Entonces, en este caso sería el inciso A, ¿no? El conflicto entre la nación, las clases sociales y el poder político, ¿no? Ya. Y abajo está lo que es, ¿no? Fundamento de la parte del libro. Los cuatro grandes periodos o momentos en la historia boliviana según Zabaleta Mercado. Entonces, ¿cuáles fueron esos grandes periodos o momentos? Uno está la decadencia de Charcas, el siguiente fue la Guerra del Chaco, y el otro fue la Revolución de 1952, y la siguiente fue la reconstitución militarista, barrientista y obandista, ¿no? Tenemos lo que es la decadencia de Charcas, la guerra del Chaco, la revolución de 1952, la reconstitución militarista, barrientista y obandista. Entonces ahorita tenemos una pregunta para poder recordarlas. Ay, ¿qué pasó? Algo está pasando. Ya, ya sacaré. Uf. Sí se ve la pantalla, ¿no? Lo que estoy Una compartiendo. sugerencia, ¿puedo Sí, intervenir? sí, Es dice. muy rápido, pareciera que para tomar apuntes, yo Ah, quisiera listo. un poquito más despacio y bien puntualizar, ¿no? Los puntos, y si quisiera que nos podrías Sí, así dice. para poder, Ujú. ¿ya? Sí, dicen, gracias, gracias por Gracias, la gracias. recomendación. Ya, este está grabado, igual de todas maneras lo vamos a ver. El libro es amplio, yo sé que a veces voy muy rápido, ¿no? Pero sí, porque como es una hora y tendríamos que haber terminado, quería terminar este poquitito, vamos a terminarlo, pero lo pueden seguir viendo. Pero para siguientes talleres, su recomendación es excelente, vamos a tener mucho más tiempo y van a venir lo que son las intensivas, ¿no? Va a ser todos los días, entonces ahí, por supuesto que voy a darle el tiempo para ir haciéndolo más despacio, e ir enfocándonos en los temas, ¿no? Que va yendo. Sí. Gracias, licenciada. Entonces, ¿cuáles son los cuatro grandes periodos o momentos de en la historia boliviana, según Zabaleta Mercado? La decadencia de Charcas, la guerra del Chaco, la revolución de 1952, la reconstitución militarista, barrientista y obandista, o era la guerra del Chaco y la revolución de 1952, la independencia de Bolivia, la reconstitución militarista, barrientista, o la revolución de 1952, la independencia de Bolivia, la guerra del Chaco y la decadencia de Charcas. Ok, tenía razón que no les di mucho tiempo, en este caso el inciso A, ¿no? Voy a ver aquí. No, se puede compartir, ya, ¿no? Entonces sería en este el inciso A. Ok. Dice que la visión de Zabaleta Mercado ofrece el de la sociedad boliviana en su trabajo. ¿Cuál es la visión, ¿no? Que Zabaleta está ofreciendo en su trabajo, ¿no? Entonces, este libro, podemos decir, la visión es una visión lineal de la Constitución, un auge y una caída de la casta encomendadora de Bolivia, ¿no? Los frustrados intentos populares por afirmar la propia visión de la sociedad, ¿no? Entonces, es toda la visión que vemos en lo que es lo de Zabaleta, en esta su obra, le dicen, o en este libro. ¿Y cuál es entonces la visión de Zabaleta Mercado que ofrece en la sociedad boliviana en su trabajo? Era una visión lineal, ¿no? Una visión lineal de la Constitución, auge y la caída de la casta encomendadora de Bolivia. Sí, es cuando decimos de la casta encomendadora, es como la parte española, ¿no? Que vino para colonizar y, bueno, tal vez de allá, ellos tenían ese privilegio de algunas cosas, entonces como que ellos eran en la casta, ¿no? Ellos eran esa parte de ahí. Entonces, una visión política tradicionalista de la historia de Bolivia, no hemos hablado ahorita, una visión marxista de la sociedad boliviana era esta, ¿no? Una visión lineal de la Constitución, auge de la caída de la casta encomendadora de Bolivia. Se la parte de aquí al final, ay, tiene pero no sé por qué no quiere agarrar, ahora sí.
La respuesta entonces está en la parte de abajo, ¿no? Una visión lineal de la constitución de auge de la caída de la casa. Entonces, respuesta A. No está todavía. Ok, entonces tenemos la aproximación al pasado en los trabajos de Zabaleta Mercado se describe de la siguiente manera, ¿no? Quizás más riguroso y diferente en las conclusiones de las lecturas tradicionales. Aquí es lo que le estaba explicando, que este libro es un poquito diferente también a los otros libros, ¿no? En la manera que él explica, ¿no? Entonces, tenemos que era, dice, ¿no? Que era quizás más rigurosa y diferente en sus conclusiones a las lecturas tradicionales. Y el otro era que siempre cortada por los moldes normativos de la historiografía politizante, ¿no? A pesar de que es un poquito diferente, estaba regido como la manera que hace, ¿no? La historia. Dice que ahorita la historiografía, se los coloqué acá, tiene como un objetivo registrar la historia de la humanidad por escrito, ¿no? Entonces lo que está ocurriendo está siendo escrito, ¿no? Y todos los acontecimientos. Entonces, él seguía esas normativas, cómo elaborar este escrito o esta historia. Su micrófono. Ay, ahora. Buenas noches, provecho. Buenas. Su micrófono cuando ingrese. Ya vamos a terminar, creo que esta es la última, una más, y ahorita vamos a ver las. Sí, esta es la última. ¿Sí? Según el texto, la aproximación al pasado de los trabajos de Zabaleta Mercado se describe de la siguiente manera: como un pretexto a un simple antecedente, como una mirada rigurosa y cortada de la historiografía politizante, o como una visión lineal de la historia boliviana. Ya se le dejo. Ay, gracias. Para mí, ya, no pedía seguir mi avance. A ver, Jimena Condori, por favor, licenciada, su micrófono. Ya vamos a terminar. Sería ya rigurosa, el inciso B, ¿no? Una mirada rigurosa y cortada por la historiografía politizante. Okay. Entonces, hasta aquí creo que vamos a quedar para el siguiente taller por el tiempo que nos dieron 1 hora. Y pero después más o menos de poder ¿no? Una visión de lo que contiene cada libro cortito. Sé que el tiempo ha sido muy corto y es que no hemos pasado, pero ahorita comienza el otro taller que son de las normativas, que está también muy interesante para que ustedes puedan ir empezando. ¿Tienen alguna consulta? Licenciada, ese diapositiva, ¿será que nos puede facilitar un poquito para profundizar con el texto que tenemos en PDF? Sí, Gracias. dice, ¿cómo es que la grabación van a poder tenerlo? Sí, por supuesto. Y los que están inscritos sí se lo van a tener en la plataforma. ¿Sí? Ajá. Porque ya llegué Gracias. tarde. Acabo de llegar de 10, estaba en tenía otra ocupación y por esa razón yo creo que voy a volver a ver la grabación. Ya. Ok, Ya. Lice. Gracias. Bueno, gracias. Va a haber más talleres todavía. Okay. Buenas ¿Alguna noches, gracias. consulta? Buenas noches, que descansen. Entonces, ¿no hay ninguna pregunta, alguna cosa? Pueden contactarse con su promotora en su grupo, o tienen alguien que se está contactando con ustedes, entonces les puede facilitar la mayor información si desean sobre los cursos, o para cómo pueden participar de los talleres en las siguientes, ¿no? En los siguientes talleres que van a venir. Entonces, se pueden contactar o pueden ahorita ingresar a las normativas. Yo creo que los grupos ya han mandado el link, comienza a las 8. ¿Alguna otra consulta que deseen o alguna pregunta? Sí, por supuesto, el cuestionario también se les va a informar en el grupo que tienen de ciencias sociales. Ahí se les va a facilitar, no hay ningún problema. Para que puedan ya estar adelantándose con el estudio, ¿no? Hay que ir avanzando porque hay que verlo a detalle, ¿no? Entonces, se va a ir pasando la información, dicen, no hay problema. Gracias. ¿Alguna Elisa nos puede facilitar el cuestionario? Sí. Le vamos a facilitar el cuestionario, licenciada. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? Ya. Muchísimas gracias. Entonces, si no hay ninguna consulta más, gracias por estar en la clase. Ha sido un corto tiempo, pero esperamos poder verlos en los siguientes talleres. Un gusto. Vamos a mandar el link también en el grupo de las grabaciones para que los que no hayan ingresado tarde lo puedan tener también.
Buenas noches, que Muchas descanses. gracias, muchas gracias. Hasta luego. ¿Vas a ir a jugar con ellos? Pero no vas a comer. Pero ni siquiera tengo cena.